Dele fuerte el aplauso, por favor. Gracias, Jesús. Quiero que vaya conmigo en su Biblia al primer libro, la primera carta a los Corintios, capítulo 15, el verso 3, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, el verso 3 en adelante, por favor. Cuando lo tenga me dice amén. Nos da mucho gusto verles y saber que hoy Dios nos va a visitar. Usted que nos visita, qué bueno que está acá. Qué bendición poder juntos disfrutar este día. El viernes pasado le llaman el Good Friday, pero yo no le veo nada de good. Para nosotros sí, porque Él murió por nosotros, pero para Jesús fue muy difícil. Pero la resurrección llegó. Primero los Corintios 15:3 dice: porque primeramente, pónganse de pie por favor por unos minutos. Gracias, Jesús. Tú eres bueno, Padre. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Jesús. 15:3, por favor. Cuando lo tengan me dicen amén. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, habla el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, lea conmigo, y que resucitó. ¿A qué dice? Al tercer día, conforme a las Escrituras. Quiero que con eso en mente demos inicio. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Después dice que se le apareció a Cefas, que es Pedro. Después se le apareció a los 12. Después a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, ya murieron. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último, dice el apóstol Pablo, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Se acuerdan? La Biblia registra ese momento que el Señor se le aparece en el camino a Damasco y le dice: ¿por qué me persigues? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Por qué me persigues? Padre, gracias por tu gran amor y misericordia. Queremos honrarte hoy porque tú eres digno de ser exaltado y bendecido. Declaramos tu bondad y misericordia en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén. Hágame un favor, salga y salude a algunas cuantas personas y dígale: porque Él vive, nosotros también vivimos, amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Estamos en el cierre, mis hermanos, de este tremendo tiempo, esclavos con libertad, ¿verdad? Donde Dios nos ha visitado tremendamente. Y si pudiéramos decir que hubo alguien que conoce ese principio de ser esclavos con libertad, es nuestro Señor Jesús. Siéntense, por favor. Si pudiéramos pensar en alguien que conoce ese principio, es aquel del cual Pablo describe que se despojó a sí mismo tomando forma de esclavo, de siervo, hecho semejante a nosotros. Y dice que estando en esa condición de siervo, de hombre, se humilló a sí mismo hasta lo sumo, y siendo obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz, y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es por sobre todo nombre. ¿Están conmigo? Hoy yo voy a compartir un mensaje que vamos juntos a ir descifrando, porque la Biblia dice, el apóstol Pablo escribe y dice que Él enseñó que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Interesantemente, iglesia, Jesús nunca habló de sucesos del Antiguo Testamento, aunque la Biblia habla de 3 días que Dios le habla al pueblo y le dice: conságrense porque a los 3 días voy a venir y los voy a bendecir.
Aunque la Biblia habla que Esther entra al tercer día con el rey, hay algunas escrituras, Jesús solo habla de una. Dice que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, dice, así es necesario que yo esté en la tumba por 3 días y 3 noches y después yo salga. Es el único escritura. Pero leyendo un poco la historia me di cuenta de esto. ¿Están conmigo? Escuche esto, no es solamente una historia. Jesús mismo declaraba en la palabra que Él iba a resucitar. El libro de Lucas capítulo 24, el verso 46, Jesús les habla y les dice: está escrito, y es necesario que el Cristo padezca y resucite de los muertos al tercer día. Diga conmigo, al tercer día. Hay una pregunta: ¿dónde en la Biblia nos encontramos esta historia? Yo estuve buscando, anhelando encontrar, y lo encontré por la gracia del Señor. Váyase conmigo al libro de Génesis capítulo 22, el verso 2. Es una sombra, diga conmigo, sombra. ¿Sí saben ustedes lo que es una sombra? La sombra, cuando la Biblia dice él habita a la sombra del Omnipotente, no puede haber una sombra si no hay una figura, si no hay algo ahí. La sombra es el reflejo de algo que existe. Si están conmigo, cuando la Biblia dice que Él nos pondrá bajo la sombra del Omnipotente, es decir, estamos aquí, pero su sombra, Él está allí. Pero estamos en la sombra, nos refleja su sombra, pero Él está allí presente. ¿Están conmigo? Escuche esto. La Biblia es la sombra de muchas cosas que se habían de manifestar en el Nuevo Testamento. Y esta es la historia de un hombre que a sus 100 años tiene un hijo. Ese se llama el hijo de la promesa. Dios le dice: te voy a dar un hijo, y pasan 25 años, y de los 75 a los 100 años que él llega a tener, a los 100 años está siendo papá. Y después de ser papá, el hijo crece, y siendo un joven le dice: entrégame a tu hijo en sacrificio. ¿Y sabes por qué se lo pide en sacrificio? Si tú lees la historia de Abraham, Abraham siempre fue un hombre de altares. Abraham, donde quiera que él se movía, levantaba un altar, levantaba otro altar, porque ese fue el estilo de él, un hombre de altares, de adoración. Pero si tú lees la historia, y lo puedes hacer en tu casa, Abraham deja de levantar altares cuando Dios le entrega a su hijo. Porque el ser humano es así, queremos un milagro, que Dios nos lo haga, y Dios nos hace el milagro, pero cuando lo hace nos olvidamos del que nos hizo el milagro. A veces pedimos tanto el milagro, y cuando el milagro llega se nos olvida darle honor y seguir levantando altares al Dios que nos lo hizo. Y entonces Dios, pasado el tiempo, le dice: parece que ya no has levantado altares, Abraham, pero quiero que levantes un altar, pero en esta ocasión me vas a ofrecer a tu hijo, tu único hijo. Vaya conmigo por favor en su Biblia a Génesis 22:2. Dice: toma ahora tu hijo, que dice, tu único. ¿Quién? Isaac. ¿A quién? A quien amas. ¿Sabe qué poderoso es esa palabra? Toma a tu único. No era el único, tenía otro. ¿Se acuerdan que tenía otro? Pero el otro era hijo de la sirvienta. Era el error de una consecuencia de una mala decisión que había hecho, y ahora, hasta el día de hoy, todavía esa mala decisión está afectando. Pero la Biblia le dice: toma ahora tu hijo, tu único. La Biblia dice en Juan 3:16, que dice que de tal manera amó, que dice, Dios al mundo, que ha dado a su hijo, que dice, unigénito. No podía, era la promesa. Diga conmigo, la promesa. Era la promesa, era la seguridad, era la certeza de un hijo que Dios le había dado a Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. Qué poderoso es saber que Abraham es el padre de ¿qué? De la fe. Es el padre que logra impactar el corazón de Dios.
No cualquier padre puede impactar el corazón de Dios, pero hubo un hombre llamado Abraham que lo impactó. ¿Y sabes cómo lo impactó? Ofreciéndole a Dios lo que él más amaba, lo que él más quería. Porque cuando Dios le dijo: ofréceme a tu hijo, tu único, en el altar donde yo te diré, dice que se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y se lanzó hacia el monte Moriah para ofrecerle, porque le estaba diciendo a Dios: para mí mi hijo es muy importante, pero para mí eres más importante tú, Dios. Para mí mi hijo es una bendición, pero la bendición más grande eres tú, Dios. Para mí el motivo de mi vida es mi hijo, pero el motivo más grande de mi vida eres tú, Rey. Tú vales más que mi hijo, tú vales más que mi esposa, tú vales más que yo mismo. Tú eres la esencia de lo que yo soy. Tú eres el Dios que me prometió y me bendijo, y le dice: ofrécemelo allí. Por eso es que hay un paralelismo. Este pasaje de Génesis 22:2 es el reflejo de el libro de Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16. ¿Qué dice? Ustedes lo conocen: porque de tal manera amó. Aquí está, dice, Dios le dice: dame al que amas. Hay una envoltura de amor. Ofréceme a tu hijo, tu único, al que amas. Al que amas, porque el sacrificio que se da con amor. Me encantan las mamás que cuando están a punto de comerse algo, el hijo le dice: papi, aquí hay un pedazo de gelatina, ¿me la puedo comer? Sí, hijo, cómetela. Era el pedazo de ella, pero ¿qué más da? El amor nos lleva al ¿qué? Al sacrificio, porque el amor habla de sacrificio. Los hombres nos hemos sacrificado mucho. No se oyó ni un amén, ¿verdad? Yo creo que la mujer le dijo: vale más que no digas nada. Pero el amor lleva un sacrificio. La Biblia dice, hablando en alegoría del amor al hombre, dice que el hombre debe de amar a su mujer como Cristo amó a ¿qué? A la iglesia, que se sacrificó. Diga conmigo: sacrificó. ¿Están conmigo? Y la Biblia dice que ha dado a su hijo unigénito. Dios, cuando le habla a Abraham, le dice: dame el único que tienes, dámelo, entrégamelo. Y Jesucristo, ¿sabe qué entregó? A su único hijo, por amor a nosotros. Yo quiero decirle que en este pasaje, el capítulo 22 de Génesis, el verso 6, nos muestra una imagen. Quiero que vaya conmigo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso, ¿qué dice? Sobre su hijo. ¿Y qué dice la escritura? Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Esta es una imagen que se refleja en el libro de Juan, capítulo 19, el verso 17. Esa es una imagen perfecta, donde el hijo Isaac lleva la leña en su espalda. Pero esa es la imagen que usted ve reflejada en el libro de Juan, capítulo 19, donde dice que Jesús, cargando también un trozo de madera, su cruz, salió a un lugar llamado el monte de la calavera, que en hebreo es el Gólgota. Así como Abraham le dijo a su hijo: hijo, te voy a cargar con la leña, te voy a cargar encima de ti, voy a poner sobre ti esta madera. Así el hijo cargó una cruz sobre él. La única y grande diferencia, mis queridos hermanos, es que cuando van avanzando, vaya conmigo otro pasaje que lo quiero llevar. Cuando van caminando, el hijo le pregunta a su padre: papá, yo veo el fuego, papá, yo veo la leña, papá, yo veo el cuchillo, Señor, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Y es allí donde lo profético se convierte en una realidad. Es allí donde Abraham le suelta la palabra de fe y le dice: hijo mío, Dios se proveerá
a sí mismo. Dile al que está a tu lado: no son tus fuerzas, no son tus capacidades, no es tu linda cara lo que provee. Es Dios el que desde la eternidad está proveyendo para ti. Es Dios el que cada día sale en pos de ti para darte tu bendición. Dios se proveerá a sí mismo. Es interesante porque 3 días está resumido también en la historia, pero fueron 3 días donde Abraham tuvo que morir a su hijo. Dice que caminó para llegar al monte de Moriah 3 días. 3 días de sufrimiento, 3 días de angustia. Y Dios está esperando. Y la Biblia dice que acomodó la leña, acomodó a su hijo. Y cuando lo va a matar, viene un ángel muy apresuradamente y le dice: detén tu mano, porque sé que temes a Dios, porque sé que amas a Dios, porque sé que Dios es el primero en tu lugar. Si eso se detuvo, Dios le salvó. Dios permitió que Isaac no muriera, porque Dios no acepta sangre humana. Pero Dios no detuvo su mano cuando nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. Eso que no se cumplió en Génesis, se cumplió en la historia de aquel viernes, donde el Hijo sí murió, pero murió por una causa, murió por nuestros pecados, murió para redimirnos, murió para santificarnos. Isaac que le dice a su padre: Señor, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Yo no veo el cordero. Me encanta porque años después aparece un hombre raro vestido con pieles de camello. Un hombre raro que sale del desierto, que come langostas, que come miel. Y de repente dice: señores, aquí está el cordero que quita el pecado del mundo. Si alguien se preguntaba dónde está el cordero, si el Isaac hizo esa pregunta y dijo: ¿dónde está el cordero? Él dice: yo quiero presentarles al cordero. Es Jesús de Nazaret que está con nosotros. Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Aquí está el cordero. Qué poderoso es conocer a un Dios que nos ama de manera sobrenatural. Dice que él le dijo: hijo, Dios se proveerá a sí mismo el cordero para el holocausto. Iban ambos juntos y sí lo iba a proveer, pero jamás quizás pensó Abraham que años después, yo puedo ver el impacto, el desafío que sintió Dios al ver a un padre dispuesto a ofrecer a su hijo. Y cuando él le tocó ofrecer a su hijo, él dijo: Abraham, siendo hombre, habiéndole yo dado un hijo, no se detuvo por amor. Es el amor al mundo lo que me lleva a mí a ofrecer mi hijo por perdón de los pecados de esta generación. Diga conmigo: Jesús es el cordero del que habló Abraham. Dígalo otra vez: Jesús es el cordero del que habló a Abraham cuando dijo: Dios se proveerá a sí mismo. 2 veces menciona Juan. Vaya conmigo el Evangelio según San Juan. 2 veces lo menciona. Evangelio según San Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Llegó el Cordero esperado. Llegó el que estábamos esperando. Está aquí con nosotros. Él es el que quita el pecado. ¿A cuántos les quitó el pecado? Y Juan 1:35 dice: al siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo a sus discípulos: allí va el Cordero de Dios. Ya llegó la provisión, ya llegó el sacrificio, ya llegó la expiación. Le oyeron hablar los 2 de sus discípulos y siguieron a Jesús.
Y volviéndose a Jesús y viéndole que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, maestro, que traducido es precisamente maestro, ¿dónde moras? Uno de ellos se llamaba Andrés, el otro parece que queda como alguien anónimo. Pero déjame decirte que dos de los discípulos de Juan se fueron a seguirlo. El Hijo de Dios murió por nosotros. Me encanta Romanos capítulo 8:32. Vaya conmigo allá, Romanos 8:32. Aquí tenemos la escritura igual para ayudarnos un poco. ¿Está listo? Romanos 8:32 dice: el que no escatimó, dile al que está a tu lado, el que no escatimó ni a su propio Hijo. O sea, el que te dio a su propio Hijo, lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Me encanta saber que Dios es un Dios que nos ama de tal manera que dio más allá de lo que nosotros esperábamos. Si Él no se quedó con su Hijo porque lo amaba, sino que lo entregó por nosotros, nos puede dar junto con Él todas las cosas. Gracias, Jesús. Hebreos 11:19. Vaya conmigo, por favor. Mire qué hombre de fe. Por alguna razón a este hombre llamado Abraham le llaman el padre de la fe. No por cualquier cosa. Era un tremendo padre de la fe, hermano. ¿Están listos? Gracias, Jesús. Dice así, lo leemos juntos. Dice: Abraham dice, pensando que Dios era poderoso, que dice, para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Cuando Abraham iba a entregarle a su hijo, dijo: Dios, yo te lo voy a entregar a ti, porque si en la locura de lo que yo vi a mis 100 años, con una mujer estéril, con una mujer que ya no había forma de que tuviera hijos, Señor, me entregaste a un hijo, yo te lo voy a ofrecer, pero yo sé que eres poderoso para resucitarlo. Está hablando una voz de fe desde el Antiguo Testamento, de una semilla, un hombre que cree y que está profetizando que aunque Jesús muere, Él lo va a levantar de los muertos, lo va a resucitar. Y hoy estamos aquí celebrando una palabra que Abraham creyó, y que cada uno que nosotros creemos que Jesús vive, podemos ver la gloria de Dios. Hablando en sentido figurado, Isaac de alguna manera fue ofrecido porque ya estaba a punto de matarle, pero no murió. Era una figura de lo que Dios iba a hacer. Abraham se levantó muy de mañana, se lleva a su hijo, y qué poderoso es ese acto. Quiero que vaya conmigo, porque la semana pasada, el miércoles, hablé un poquito sobre Jacob. ¿Se acuerdan? Hablé un poquito de que Jacob, Israel. ¿Cuántos estuvieron acá el miércoles? Hablamos de que Jacob e Israel, Dios habla de Jacob, Israel, Jacob, Israel. Y yo les dije que cuando salió el pueblo de Egipto, yo siempre creí que solamente había salido el pueblo de Israel y solamente había salido José. Pero yo nunca creí que Israel o Jacob también había salido. Porque la Biblia dice que cuando Jacob entró a Egipto, Dios le dijo a Jacob: vete, porque yo voy a ir contigo a Egipto. Y la Biblia dice que Jacob ya no salió, quizás Jacob, pero salió Israel. Pero Israel ya no era un hombre, ahora eran más de 2 millones de personas llamado Israel, que el día de hoy es el pueblo de Israel. Israel salió de Egipto, es decir, Jacob también salió de Egipto. Israel, diga conmigo, la resurrección de Israel, la resurrección de Abraham y la resurrección de Jacob. Sencillamente, escuche, Jesús es la última de la semilla de la genealogía de Abraham para el cumplimiento del Mesías que nos va a redimir.
Vea usted las 14, en la genealogía, las 14 generaciones y luego 14 y luego 14, la última siendo Jesús. Jesús viene de la semilla de Abraham. Abraham es el padre de la fe. Diga conmigo, padre de la fe. Levante su dedo así, padre de la fe. Ahora diga conmigo, Isaac es el padre de la promesa. Y número 3, Jacob es el padre de la multiplicación. En Abraham se suelta padre de la fe, en Isaac padre de la promesa, el único, y en Abraham padre de la multiplicación. Se multiplican las 12 tribus y de las 12 tribus se viene la multiplicación de millones y millones. Y hoy hay un pueblo llamado Israel, hermano, y ese es el pueblo de la descendencia de un hombre llamado Abraham, que no había tenido hijos. Dios le da uno y con uno ha venido la multiplicación. Quiero que lo entienda muy bien, porque vaya conmigo a Oseas capítulo 6 verso 1. Hay algunas escrituras que nos hablan de lo que Dios va a hacer con Israel, pero Oseas 6:1 dice: venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y Él nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. Diga conmigo, después de 2 días. ¿Cuántos saben que por años, desde que comenzó el 2000, yo me recuerdo que hubo mucho en el año 2000, después cruzando, hubo mucha emoción y mucho un mensaje que se llamaba la iglesia del tercer día? La Biblia dice que para Dios un día son como ¿cuántos años? ¿Cuántos? Como 1000 años, así dice la Biblia. Y si un día son 1000 años, 2000 años son ¿cuántos? 2 días. Oseas dice: Jehová nos arrebató, nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Por eso creemos que este milenio puede suceder cualquier cosa. Y luego dice: y viviremos delante de Él. Jesús se levantó al tercer día. Jesús es la última descendencia de Abraham. Es el Israel que Dios lo resucitó al tercer día. Mire lo que dice Mateo 2:15. Lo voy a llevar a 2 escrituras. Mateo 2:15 dice: y estuvo allá Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús huyó? Un día yo prediqué que Jesús tuvo que huir como un ilegal. Huyó como un ¿cómo le llaman? No pudo pedir permiso. Se fue, atravesó el río porque lo querían matar. Así que se fue huyendo, se fue a Egipto. Y dice: y estuvo allá hasta la muerte ¿de quién? De Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé ¿a quién? A mi hijo. También Jacob llegó a Egipto. También Jacob duró 400 años en Egipto, ¿verdad? Más de 400 años. Pero Oseas dice 11:1, cuando Israel, Oseas 11:1 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Qué tierno es Dios, ¿verdad? Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Te acuerdas cuando Dios sacó a todo Israel, hermano? Más de 2 millones de personas se las trajo de Egipto. Ojalá y un día vayan con nosotros a uno de los viajes a Israel, para que tú veas, siguiendo los pasos del cómo Dios liberó por todo un desierto al bendito pueblo de Israel. Y hoy tienen una nación que la quieren destruir, pero no pueden, porque Dios es el Dios que protege a la niña de sus ojos. La tumba está vacía. Israel, la descendencia, la semilla sale.
Escuche, no debió de haber sido una sorpresa para el pueblo de los tiempos de Jesús, porque Él habló de su muerte. Vaya conmigo a 3 versículos que le voy a enseñar. Marcos 8:31. Él les habló a sus discípulos, a los israelitas, que estuvieran preparados, porque Jesús les había repetido varias ocasiones que Él iba a morir y iba a estar 3 días. Marcos 8:31, ¿lo tienen? Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas. ¿Y qué dice? Léalo. Y ser muerto y resucitar después de ¿cuántos? Hoy es el 3er día. Marcos 9:31 dice. En cada una de ellas tiene razón. No me quiero meter porque el Señor está enseñando estas cosas. Porque enseñaba a sus discípulos, se les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará. ¿Al qué? Uy. Iban por el camino. Vaya conmigo a Marcos 10:32. Marcos 10:32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. Se asombraron y le seguían. ¿Con qué dice? Con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer, y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al 3er día resucitará. Aleluya. Tenemos un Dios sobrenatural. Se han oído la historia del burro, ¿verdad? Que se cayó en el pozo ahí y no lo podían sacar al burro, no había forma. Y dijeron: pues vamos a enterrarlo y vamos a tapar este pozo. De una vez enterramos con todo y el burro. Y echaban tierra, y de repente vieron la cabeza del burro que estaba arriba, ¿verdad? ¿Y tú qué onda? Tú deberías estar allá abajo. Dijo: no, pues me echaban tierra, yo me la sacudía y subía. Hay veces que el diablo te quiere echar tierra y sepultarte, pero has sobrevivido a todo este tiempo, y aquí estás vivo para la gloria de Dios, porque Dios tiene un plan sobrenatural para tu vida. Aleluya. Resucitado y reinante Jesús fue premiado. Dice que le fue dado a Él un nombre que es por sobre todo nombre. En sentido figurado, el 3er día llegará para nosotros. Y escuche, le voy a decir algo, hermano. Váyase conmigo, dos escrituras más y ya cierro. ¿Están listos? Váyase conmigo a 2 escrituras. Número 1, Juan 12:24. Juan 12:24. ¿Cuántos han visto? Hay diferentes semillas. Hay semilla de aguacate, hay semilla de naranja, hay semilla de manzana. Todo tiene una semilla. Juan 12:24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿qué dice? Quedará o queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Me gusta eso. Escuche esto. Cuando usted pone una semilla de frijol, porque ese es un ejercicio que hacen nuestros niños en el kinder o el pre-kinder, no recuerdo, pero yo me acuerdo a mis hijos, los 3, llevar allí con su vasito, decir: papá, sembramos un frijol. Y luego de repente los niños dicen: papá, que se está poniendo feo el frijol. Porque el frijol explota
pierde esa forma bonita y pintadita que tiene, ¿verdad? Y de repente el frijol le brota algo de ahí. El potencial de una semilla. Diga conmigo, el potencial de una semilla. La semilla tiene un potencial impresionante. Igual tú pones una de aguacate, además cuando uno disfruta una buena naranja, uno no se come las semillas, ¿verdad? Uno, al contrario, si muerdes una semilla, digo, ¡ay, qué cosa tan horrible! Pero qué sabrosa naranja te produjo la semilla. Jesús dice: si el grano de trigo no muere, queda solo. Yo siempre digo que las semillas tienen 3 propósitos. Número 1, agarrarla y sembrarla y hacer que haya más productividad. Número 2, comértela, porque hay semillas que se comen, ¿verdad? ¿Cuántos? Hay gente que viajamos de repente y comemos las sunflower seeds, ¿verdad? Y venimos ahí. O en el cine allá en México compro uno las semillitas de calabaza, ¿verdad? Qué rico, ¿verdad? Las semillitas de maíz, ¿verdad? Truenan y las comemos, ¿sí o no? Yo lo miraré ahí en el cine, ¿verdad? Con sus palomitas. Esa es la segunda cosa: sembrarla, se multiplica, comértela. Y la tercera es guardarla. Pero guardada no tiene el potencial, ni logra su propósito específico por el cual fue creada. Escucha esto. Jesús dice: el grano, hablando de trigo, es necesario que caiga en tierra y muere para que lleve fruto. Toda semilla tiene el potencial de multiplicar según su género. El cristianismo, familia, es la expansión de la siembra que un día Jesús hizo en la tierra. Jesucristo, Cristo vino y fue enterrado en la tierra. Me gusta esto. Jesús es la semilla, la palabra. El viernes escucha esto, se lo voy a soltar. Ese viernes, Jesús, por ser semilla, cuando lo pusieron en la tumba, Él tornó la tumba en una matriz. Cuando lo pusieron y lo encerraron dentro de esa tumba en la tierra, Él transformó la tumba en una matriz. En una matriz. Y allí estuvo en el proceso. En otras palabras, Él embarazó al mundo con un niño que un día nació en la tierra y que ese día está a punto de resucitar. Y ¿sabes qué es lo que me gusta? Que lo natural y lo que no preocupa al doctor es lo más normal. Que cuando un niño va a nacer, lo primero que sale de ese niño o de esa niña es, ¿qué sale? Jesucristo es la cabeza y salió primero. Él salió primero de la tumba. Él resucitó yo no sé si ustedes están entendiendo esto, pero Jesús embarazó la tierra con una nueva generación. Y después en la iglesia de Antioquía, los cristianos les llamaron cristianos por primera vez, porque dijeron: esto es una reproducción de aquel que murió. Estos hablan como Él, estos viven como Él, estos piensan como Él, estos caminan como Él, estos actúan como Él. Tú y yo somos la réplica de alguien que vino y cuando lo metieron a la tumba, a la tierra, la embarazó. La semilla se murió y no se quedó solo. Somos muchos en el mundo hoy capaces de transformar las naciones de la tierra. Nosotros somos el cuerpo. El día de hoy yo quiero decirte que bendito sea el momento. Bendito sea el momento en que Él nació en la tierra, porque traía la única semilla incorruptible que podía transformarnos. Adán tenía una semilla,
pero la semilla se corrompió. Pero Jesús no dejó corromperse, porque iba a levantar una generación. Dos cosas me llamaron la atención y se las compartí el miércoles que estuve por aquí y se las escuché a este predicador. Dice que él trabajaba con un judío años atrás, y que él lo invitaba a comer, y un día le dijo: ustedes son una generación medio rara, medio locos los cristianos. Y le dijo: la Biblia dice que ustedes fueron salvos por la locura de la ¿qué? De la predicación. Y le dijo: lo que sí no te puedo discutir, yo siendo judío no te puedo discutir esto, que de los muchos empleados que tengo, algunos que me encuentro a veces en mi trabajo me dicen: ayer fui a una iglesia y cuando dijeron que si quería aceptar a Cristo, yo levanté mi mano y lo acepté. Y le dice: yo no sé qué me pasó, pero algo bonito sentí adentro y me siento diferente. Y el judío le decía, y yo le quería gritar: es que eres otro, es que no eres el mismo. ¿Cómo es posible? Le decía, que ustedes de la noche a la mañana todo su entorno cambie. Eso es la locura. Que yo no entiendo cómo un día tú eres alguien y al otro eres otra persona. El poder de la semilla y el poder del evangelio. Y lo segundo que oí es que tú no puedes engrandecer más a Jesús. La Biblia dice que Dios lo llevó hasta lo sumo. Vaya conmigo en su Biblia, si la tiene ahí, por favor. Dice que Dios le exaltó. Si no, apúntela, esta escritura. Dice que Él tomó forma de siervo, se humilló hasta la muerte, y la muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y me gustó esta frase que él usó. Y dice que si habla usted de ser exaltado hasta lo sumo, no hay más. Es lo más alto, no hay más. Si usted dice: hasta cuántos pies de aquí al techo tengo yo, y usted dice: bueno, tengo 12 pies o 20 pies todavía, usted ya no puede avanzarle más, por más que usted se mida hacia arriba, no. Y el pastor dice que un día el Señor le habló y le dijo: ¿por qué los cristianos dicen te exalto? ¿O por qué dicen te engrandezco? ¿Cuántos le han dicho a Dios te exalto? Le decimos casi todos los días. Yo en mis oraciones digo: Señor, te exalto. Pero ya fue exaltado hasta lo sumo. ¿Puedo yo exaltarlo más? Pareciera que no, ¿verdad? Pero ¿sabe cuándo lo puede usted exaltar más? Cuando usted hace esto, mire. Te exalto, Señor. Señor, te quiero exaltar más. Te exalto, Padre, tú eres bien grande, pero Padre, te quiero exaltar más. Y entonces usted se tira al piso, porque usted engrandece a aquel que abrió la matriz. Hoy somos muchos. ¿Quieres venir a exaltar conmigo a aquel que resucitó? Vente, por favor.